Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú, que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Sentaos un momento. La primera lectura de hoy, que es el comienzo del libro de Isaías, echa en cara al pueblo de Israel el excesivo ritualismo
y el olvido de lo fundamental de la ley de Moisés, es decir, de la religiosidad del pueblo. ¿Y qué pasa? Que al principio les echa en cara, precisamente para denunciar su pecado, les echa en cara lo que ocurrió con esas dos ciudades llenas de pecado, que son Sodoma y Gomorra. Y por eso empieza la lectura diciendo: oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es decir, les está diciendo: no estáis cumpliendo, no estáis viviendo una profunda y seria religiosidad. Y entonces ahora lo que hace es aclararles lo que tiene que ser, no el ritualismo, no el cumplir por cumplir, no el quedarse en la superficialidad de las cosas, el no ser frívolos en cuanto a la religión se refiere. ¿Y qué es lo que les dice? Primero, lavaos, purificaos. Estamos en tiempo de Cuaresma. Es lógico que también esta palabra nos llegue a nosotros. Lavaos, purificaos. Apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Y ahora ya en positivo, lo que les dice es: buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos. Si vivís así, si hacéis esto, entonces vamos a hablar. Si os quedáis con lo anterior, os comparaba con Sodoma y con Gomorra porque estáis haciendo el mal. No estáis respondiendo a lo que es la ley de Moisés. Ahora, si lo hacéis de esta otra manera, no os preocupéis, venid y hablaremos. Y entonces se os concederá el perdón de vuestros pecados. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Y termina la palabra de Isaías diciendo: si sabéis obedecer, si hacéis esto de verdad y de corazón, entonces comeréis los frutos de la tierra. Pero sois libres, y como sois libres, podéis rehusar. Pero si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Fijaos cómo en un pequeño relato Isaías nos está haciendo todo un resumen de lo que es la verdadera y la profunda religiosidad. Algo que va a hacer suyo el propio Jesucristo cuando enseñe, cuando vaya a la sinagoga y predique, cuando vaya por las distintas zonas de la región de Galilea y entonces vaya diciendo a la gente cómo deben vivir a través de enseñanzas, a través de parábolas. Lo que les dice es cómo hay que ser profundamente éticos, cómo hay que ser profundamente fieles a la ley de Moisés, porque es, lógicamente, Jesús lo que predica es esa fidelidad. Entonces, el Evangelio de hoy, ¿qué es lo que nos dice? Una recriminación absoluta a aquellos que se creían los portadores, digamos, de esa ley de Moisés, los que se creían fieles a esa ley de Moisés, a los escribas y a los fariseos. Los escribas porque eran los doctores de la ley, porque eran los que decían lo que tenía que hacer el pueblo para cumplir con la ley de Moisés. Los fariseos porque eran los puritanos. Había que hacer lo que decía la letra de la ley, pero no vivían el espíritu de la ley. Entonces, Jesús lo que hace es, primero, a toda la gente y segundo, a los propios discípulos, porque no se reduce solamente a los discípulos.
Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo. Y entonces les hace ver cómo estos dirigentes del pueblo, dirigentes religiosos, no cumplen. Son hipócritas, como les dice en otros momentos. Ellos dicen, pero no hacen. Haced lo que os dicen, porque lo que os dicen está bien. Lo que os dicen es bueno. Pero no os fijéis en el ejemplo que os dan, porque no son ningún ejemplo. No sirve lo que ellos hacen, porque no son verdaderos fieles en su conducta, en su forma de actuar, no son verdaderos fieles a la ley de Moisés. ¿Qué es lo que hacen? Cargaros con pesados fardos. No sois vosotros los que tenéis la culpa, son ellos los que os dicen lo que tenéis que hacer. Si hacéis esto, cometéis pecado, si hacéis lo otro también. Pero a ellos les da igual, porque en el fondo ellos no lo cumplen. No os dejéis llamar rabí, maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Es algo que tenemos que aprender también en la Iglesia de Dios, en nosotros que somos Iglesia, que no nos creamos, como les pasaba a los fariseos y a los escribas, que porque cumplamos más o menos, mejor o peor, de las palabras o los valores del Evangelio, lo que Jesús nos ha enseñado, no nos creamos por ello los mejores. Somos hermanos, pero hermanos no solamente de los que piensan y viven como nosotros, somos hermanos de toda la humanidad. Y también nosotros somos débiles, también nosotros somos frágiles. Y por lo tanto, tenemos que no alardear de ser los mejores, sino todo lo contrario, ponernos al servicio de los demás. Jesús es lo que hace, apuesta por la causa del hombre, sea quien sea el hombre y pertenezca al grupo o que pertenezca, sea de los fariseos, sea de los saduceos, sea del pueblo fiel y llano, Él se pone al servicio de los demás. Y por eso termina el Evangelio de hoy diciendo: no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. A Él tenemos que mirarle, en Él tenemos que reflejarnos nosotros cuando vivamos nuestra fe. En ese Jesucristo, Mesías y Salvador, tenemos también nosotros que mirarnos y que reflejarnos cuando actuamos. No nos creamos más que nadie. No caigamos tampoco en la frivolidad o en la superficialidad de los ritos. Los ritos serán necesarios siempre que expresen el verdadero sentimiento profundo del corazón. Entonces sí, pero si nos quedamos solo en los ritos, ¿cuántas veces decimos es que el sacerdote, por ejemplo, no ha hecho esto que debe hacer o no ha utilizado? Pues eso a veces son puras tonterías. Lo que tenemos que mirar es el fondo. Lo que tenemos que mirar es si verdaderamente somos fieles al Evangelio o no. Insisto, con una cura de humildad, sin creernos más que nadie. Así termina el Evangelio de hoy. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todos necesitamos una cura de humildad. Todos necesitamos el reconocer humildemente que somos pecadores y que, por lo tanto, nos acogemos al perdón y a la misericordia de Dios. Él, como nos decía Isaías, si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra.
si somos capaces de ser fieles al Evangelio, comeremos los frutos de la tierra. Ahora, si en el ejercicio de nuestra libertad rehuimos, desobedecemos, damos la espalda a Dios, no nos extrañe que nos devore la espada, como decía Isaías. Por lo tanto, al celebrar la Eucaristía durante todo este tiempo de Cuaresma, reconozcamos nuestros pecados, convirtámonos a la ley del Señor, al Evangelio de Jesucristo, y desde ahí pongámonos al servicio de nuestros hermanos. Vamos a pedírselo así al Señor.